Acompañarles en este espacio y también les mando saludos de parte de Rosa Colmenares, quien continúa de reposo postnatal. En esta tarde recibimos a nuestra primera invitada para esta jornada. Se encuentra con nosotros Mercedes Malavé, quien es dirigente político y también candidata como diputada a la Asamblea Nacional por el circuito 2 del Estado Miranda. Gracias por acompañarnos, Mercedes. No, muchas gracias a ti, Soriemi, por invitarme a tu programa. Bueno, en estos días, pues como está ya el tema electoral cerca, pues son muchos candidatos que vienen aquí y para todos la pregunta siempre es cómo ven el panorama de estas elecciones en medio también de la dinámica política que hay hoy en día en nuestro país. Sí, quería aprovechar este programa para hablar de que tenemos un nuevo papa, ¿no? El Papa León XIV, de origen norteamericano, pero que ha vivido muchos años en América Latina. Pasó más de 20 años en el Perú, es ciudadano peruano. Y bueno, desearle un pontificado largo, es joven, tiene menos edad que el Papa Francisco 69 años. Cuando lo eligieron. Y quería aprovechar también en algún momento de tu programa, después de responder a tu pregunta, a ver si podemos hablar un poco de lo que fue un papa que ayudó mucho a su país a superar una situación política difícil, ¿no? Bueno, podemos iniciar conversando con sobre eso. E incluso también nuestro equipo de producción tiene allí un material que nos preparó Dylan Pereira, que se encuentra desde allá, desde Roma. Podemos ver ese material y bueno, aprovechar y este luego primer bloque, que es la noticia también del día de hoy. Si producción tiene listo el material de Dylan Pereira, podemos entonces ver el reporte de él, quien está desde allá, y nos puede ampliar más las informaciones acerca de este nuevo papa que fue anunciado este día jueves. Muy buenas tardes, les saluda Dylan Pereira desde la Ciudad del Vaticano en Roma. Ha sido un privilegio conocer hace apenas minutos al nuevo sumo pontífice, al nuevo líder de la Iglesia Católica que agrupa a más de 1.500 millones de fieles en el mundo y quien es además el nuevo jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Se trata del cardenal Robert Prevost, estadounidense, nacido en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, pero de familia peruana, teniendo además doble nacionalidad, pues estuvo en misión por más de 40 años en la ciudad de Chiclayo, que de hecho mencionó en su primer discurso. Ha tomado el nombre de León XIV, como será nombrado y recordado a partir de ahora y para siempre. Ha sido extraordinario su primer discurso, no solo al pueblo de Roma, sino dirigido a toda la humanidad. Sus primeras palabras han sido: la paz esté con ustedes. Una señal muy clara de cuál asume su papel al frente de la Iglesia Católica, pero también como un líder espiritual y negociador en las relaciones internacionales, particularmente en un momento donde el mundo está inmerso en un caos geopolítico marcado por conflictos, desde la situación en Ucrania, la situación humanitaria en Gaza, el conflicto reciente entre India y Pakistán, la guerra civil permanente en países como Yemen, Sudán o el Congo, y ha sido enfocado su discurso precisamente hacia la paz. León XIV, mientras la plaza coreaba su nombre, absolutamente emocionados por conocer al nuevo líder de la Iglesia Católica, ha dicho que procura y pide a Dios por una paz desarmadora y desarmante, algo que es un concepto absolutamente interesante para el futuro de las relaciones internacionales. Ha rescatado la visión de Papa Francisco en diversas oportunidades. Recordaba su saludo y bendición al pueblo de Roma y el mundo en la bendición Urbi et Orbi de Pascua del fallecido Papa Francisco, agradeciéndole por su labor y recordando importantes temas que rescató durante su pontificado, como la necesidad del diálogo, de la negociación como único vector para la resolución de conflictos. Ha deseado a todos, sin discriminación de creyentes y no creyentes, la paz, la unidad, la búsqueda del diálogo, de la reconciliación. Este ha sido el primer mensaje del Sumo Pontífice y de hecho consagrando su pontificado a Nuestra Señora de Pompey, que se celebra hoy precisamente en Italia. Ha sido una experiencia absolutamente extraordinaria, gran expectativa que en principio los grandes medios de comunicación apuntaban a un próximo papa italiano, entre ellos nombres como Cardenal Pietro Parolin, Cardenal Pizzaballa, que había estado como patriarca de Jerusalén, pero ha sido precisamente un estadounidense, algo también con una connotación muy importante en un momento donde Estados Unidos está enfrentando una profunda transformación en política doméstica nacional, pero también jugando un rol preponderante en las relaciones internacionales. Este llamado al diálogo podría ser también recibido en Washington de forma muy importante, dada su cercanía con Chicago, siendo ciudadano estadounidense, y esperemos pues que la labor de la diplomacia vaticana
que durante casi 2 milenios ha servido como puente mediador, sea en la figura del Papa León XIV un nuevo vector y motor por la paz y la seguridad internacional. Desde la Ciudad del Vaticano, en Roma, Dylan Pereira. Gracias a Dylan Pereira por ese reporte tan detallado, estando allá desde el espacio donde se dio esta noticia, analista internacional y que, bueno, colabora con nosotros en Globovisión dándonos ese reporte y que funciona también de entrada, Mercedes, sí, como decías, para hablar de este hecho y también lo que puede incidir, porque una figura, si bien es desde el ámbito religioso, también incide en la dinámica política del mundo y de mucho como así ese llamado al diálogo, al tema de la negociación, cuando vemos hoy un mundo donde hay tanto conflicto. Así es. Bueno, el Papa comenzó su discurso diciendo la paz sea con ustedes y dijo, eso fue las primeras palabras de Jesús cuando resucitó fue la paz sea con ustedes. Había muerto de una manera horrible, cruenta, crucificado en una cruz, o sea, estarían los discípulos deseosos de venganza, ¿no? De vengar su muerte, y él había resucitado y lo que les dijo fue la paz esté con ustedes. Y el Papa en ese discurso inicial habló muchísimo de la paz. Y después se puso a explicar, ¿no? O sea, habló del diálogo, habló de la necesidad de tender puentes entre las personas, habló de una paz desarmada, de un mundo sin armas, un mundo desarmado. Y bueno, creo que todo su discurso estuvo más o menos orientado hacia ese tema, ¿no? Yo recordé a otro papa muy importante que se llamó Juan Pablo II, que cuando llegó a ser papa, su país estaba sumido en una crisis política tremenda, ¿no? Producto de un sistema comunista, un gobierno soviético, o sea, unos invasores gobernaban Polonia, y Polonia ya había sido antes invadida por los nazis, o sea, ese país en un siglo tuvo 2 invasiones. Primero llegaron los nazis, todos recordamos el gueto de Varsovia, y después llegaron los comunistas. Y Polonia, los polacos no estaban de acuerdo con ese sistema. De hecho, tenían un gobierno en el exilio, un gobierno paralelo, un gobierno exilado en Inglaterra. Y en un momento dado, antes de que llegara Juan Pablo II, el Vaticano había decidido quitarle el reconocimiento al gobierno paralelo en el exilio y enviar un nuncio a Polonia porque decían, es mejor una relación débil, una mala relación que ninguna relación. Y hay muchos católicos en Polonia, por lo tanto nosotros necesitamos que haya un nuncio en Polonia. Todo el mundo esperaba que cuando llegara Juan Pablo II iba a decir, no, el gobierno legítimo es el que está en Inglaterra. Y no, Juan Pablo II ratificó esa política suave, a pesar de que había un gobierno no reconocido por la mayoría de los polacos. De hecho, hubo protestas, hubo huelga general, y Jaruzelski, que era el dictador, respondió con una ley marcial, con una ley de represión espantosa. Y bueno, Reagan, el presidente Reagan, impuso sanciones económicas a ese país, pero las sanciones hicieron tanto daño y fortalecieron tanto al régimen comunista que había allí, que los mismos polacos, encabezados por Lech Walesa, que era uno de los líderes sindicalistas que encabezaba las protestas para que hubiese cambio de gobierno, pidió que levantaran las sanciones, que las fueran levantando progresivamente porque el país estaba muy mal económicamente. Y así se dio inicio a un diálogo entre el gobierno y los sindicalistas, que su movimiento se llamaba Solidaridad, y ese diálogo terminó en unas elecciones, pero se llamaban elecciones semilibres, no eran elecciones libres. ¿Y por qué eran semilibres? Porque del 100% de los diputados, eran unas elecciones parlamentarias como las que vamos a tener aquí, del 100%, el Partido Comunista, o sea, el Partido de Gobierno iba a poner 70 y se podían elegir por votación popular 30%. Y Lech Walesa dijo, bueno, vamos a unas elecciones así. Aceptó que ya la mayoría estaba súper garantizada que iba a ser del Partido Comunista. Y ganó el 30%, ganaron todos los que se podían elegir. A partir de allí comenzó un proceso de transición hacia la democracia, hacia la alternabilidad. Y después hubo otras elecciones y el primer ministro fue uno del partido de Lech Walesa. No fue Walesa, sino que fue otro de su partido. Y esta persona, este primer ministro, dijo, de ahora en adelante vamos a hacer una política que se va a llamar la política de la línea gruesa. Vamos a hacer una línea gruesa entre el pasado y el futuro. El pasado ya no nos importa, vamos a dedicarnos solo al futuro. Desde el presente vamos a construir Polonia hacia el futuro. Y ese primer ministro no podía hacer demasiadas reformas, él solo podía intervenir en materia económica.
establecer una economía libre, abierta, eliminar todos los controles económicos típicos del comunismo que no sirven para absolutamente nada, mientras que el grupo del Partido Comunista seguía teniendo algunos controles militares, de seguridad, de gobierno, de Ministerio del Interior, etcétera. Y cambiaron la economía, transformaron la economía y a partir de allí comenzó a haber un proceso electoral plenamente democrático y sobre todo lograron librarse de unos invasores que no tenían nada que ver con el pueblo de Polonia. O sea, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que tragar grueso, ¿no? Como decía el primer ministro de Polonia, tenemos que establecer una línea gruesa. ¿Para qué? Para que el país avance, para que el país mejore, para que el país encuentre un camino próspero de prosperidad y de libertades, ¿no? Y esa es la gran enseñanza que nos dejó Juan Pablo II, que estuvo de acuerdo con toda esa política. De hecho, fue a visitar Polonia en pleno comunismo y aceptó todas las condiciones que le puso el dictador Jaruzelski. Puedes ir aquí, no puedes reunirte aquí, puedes hacer esto, a mí me tienes que dar la mano. Todo lo aceptó para poder estar con los polacos que deseaban un cambio democrático. Claro, esa reflexión me parece interesante justamente para iniciar el programa y que nos ayuda también a ver esos hechos en la historia donde hay diferentes actores que han incidido, pero que a la vez también hubo ese interés de diferentes partes y que a lo largo del tiempo hoy vemos los resultados y vemos una Polonia muy distinta a los escenarios que había en esa fecha. Miembro de la Unión Europea. Así que nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando de eso y cómo también eso puede ser una realidad en nuestro país y más cuando, bueno, los venezolanos esperamos eso, que en nuestro país existan cambios, pero justamente hacia eso, hacia avanzar hacia mejoras. O sea, ya venimos con más argumentos.